Ahora estamos. Bueno. Muy buenas noches a todos, a todas. Desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense les damos una cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorios en clave psicojurídica. El tema que hoy nos convoca es emoción violenta, encrucijada entre los laberintos jurídicos y la implicancia subjetiva, y estará a cargo del reconocido doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, de quien ya conocemos su vastísima trayectoria, su reconocimiento a nivel nacional, internacional. No obstante ello, haciendo un acotadísimo resumen de su recorrido, les recuerdo que el doctor es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Premio Sueco de Criminología 2009, penalista, exdirector general del ILAUD, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exdiputado constituyente en el año 1994 y exconstituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996. Se ha desempeñado como legislador porteño durante el periodo 1998-2000 y ha sido interventor del INADI, entre otros tantísimos reconocimientos y antecedentes. Quiero comentarles que hoy también contamos con la presencia del doctor Julián Cañete, doctor en Derecho Penal, y de dos reconocidos psicoanalistas, la licenciada Silvia Bocardo y el licenciado Gabriel Pulice, quienes también participarán al modo de interlocutores en este conversatorio. Haciendo una breve reseña curricular, la licenciada Silvia Bocardo es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente doctoranda en dicha universidad en el tema femicidio, flagelo y políticas públicas. Se ha desempeñado como directora de prevención de violencia familiar en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Poder Ejecutivo de Córdoba. Durante los años 1999 y 2003 ha sido delegada del Ministerio de Solidaridad de la provincia de Córdoba ante la Comisión Interministerial de Políticas de Minoridad. Actualmente es profesora asistente en la Cátedra de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñándose además como investigadora de la Secretaría de Ciencia y Técnica de dicha universidad, en temas relativos a violencia de género y femicidio. Por su parte, el licenciado Gabriel Pulice también es psicoanalista, escritor, investigador y supervisor clínico, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Docente expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado realizadas en diversas universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México, Uruguay. Es coordinador desde el año 2000 del Foro Investigación y Psicoanálisis en Psicomundo y es autor y coautor de numerosos libros tales como El acompañamiento terapéutico, transferencia y dirección de la cura. Sin más preámbulos, renovamos el agradecimiento desde la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense y cedemos de este modo la palabra al prestigioso Raúl Eugenio Zaffaroni y al tema que hoy nos convoca, que es emoción violenta encrucijada entre los laberintos jurídicos y la implicancia subjetiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, gracias por la invitación y muchísimas gracias por poder participar con tan ilustres colegas, compañeros en este panel. El tema de emoción violenta, como cualquier tema que hace o que más o menos da vueltas en torno del problema de la imputabilidad, muchas veces hace que el diálogo interdisciplinario no fluya, y no fluye no solo por diferencias de lenguaje, sino a veces porque los jueces no saben lo que están preguntando. Eso es lo grave del caso. Es decir, si no definimos antes, desde lo jurídico, qué queremos preguntar, bueno, las respuestas o van a inventar la respuesta o van a tener que reinventar la pregunta. Ese es el problema. Y muchas veces con el tema emoción violenta sucede esto, no solo con este, por cierto. La historia de nuestro artículo 81 del Código Penal es tenebrosa, realmente es verdaderamente tenebrosa. Los antecedentes de
de este dispositivo legal, cortito, breve, parece inofensivo, está ahí en la parte especial, más en delitos contra la vida, pero sin embargo los antecedentes son realmente pavorosos. Este artículo tiene como antecedentes en la legislación comparada, pero particularmente en la nuestra, a partir del proyecto Código Tejedor, que confunde distintos elementos, tiene como antecedente la supuesta defensa del honor patriarcal. Es decir, el derecho del pater a dar muerte a la mujer que sorprende en adulterio. Un verdadero derecho, pero esto que en la legislación comparada de alguna manera se veía venir con dos corrientes. Una que dice, no, un momento, no es un derecho, sino que hay una culpabilidad, una imputabilidad disminuida, un reproche disminuido por una semi-incapacidad. Otro que decía, no, acá está la defensa del honor. Del honor del marido, del honor del hermano, del honor del padre. Caramba. Y esto estaba en casi toda la legislación comparada, en la parte especial, ahí más o menos donde está el 81 nuestro, pero nosotros siempre somos originales. Bueno, la originalidad viene de la comisión que hizo el proyecto, el código, que trabajó el Código de Chile de 1874, que lo sacó de la parte general, de la parte especial, y lo llevó a la parte general, lo que sería el equivalente de nuestro artículo 34, donde están todas las eximentes, colocó esta eximente, y directamente, a diferencia de casi toda la legislación comparada que atenuaba mucho la pena, a veces muchísimo, directamente lo eximió de pena. Es decir, dos incisos del Código chileno original de 1874 eximían de pena directamente a el marido, el padre, etcétera, que sorprendiese en adulterio a su cónyuge, a su mujer, o incluso a la hermana en concúbito que no fuese intramatrimonial. Lo interesante del caso es que nosotros lo copiamos. Copiamos en el Código Penal de 1885, 1886, y quedó vigente en nuestra legislación hasta hace 100 años, hasta el Código de 1921-1922. Recién ahí desaparece. Y en los proyectos que median entre el Código de 1885 y el Código de 1921, se mantuvo más o menos, estas disposiciones se mantuvieron, es decir, parecía normal este permiso de matar, hasta que en 1917, en la Comisión del Senado, comisión que estaba integrada por Joaquín B. González, Enrique del Valle y Berlucea. Joaquín B. González, conservador, fue ministro del Interior de Roca, fundador de la Universidad de La Plata, uno de nuestros constitucionalistas del periodo clásico. Enrique del Valle y Berlucea era el primer senador socialista de América. Poco después de eso se le quitaron los fueros, se le quitó la condición de legislador en una cosa vergonzosa que tuvo nuestro Senado, con el voto en contra, por cierto, de Joaquín B. González. El tercero era un senador conservador de Catamarca. Esa era la Comisión de Códigos del Senado, que de un modo inopinado da vuelta a la fórmula y dice, no, adoptemos la fórmula del proyecto suizo. Y toma de los proyectos suizos la fórmula que hoy está vigente.
estado de emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. Eso es traducción literal del proyecto suizo. Es decir, en esta materia, la misoginia, que no podemos calificarla de otra manera, la misoginia legislativa cede a través del giro que le da esta comisión del Senado en el año 1917 y que se transforma 4 años después en código. Es decir, el antecedente claro que de la fórmula nuestra de emoción violenta no es nacional, es traducción literal de uno de los proyectos suizos. Digo proyectos suizos porque Suiza se pasó 40 años armando un código único, antes los códigos eran cantonales en Suiza, así con un collarcito paciente, es un trabajo que comenzó Karl Stoss, un jurista que trabajaba ahí, se murió Stoss y 3, 4 años después se sancionó el código, se puso fin a esta labor de unificación, de modo que en el 21, en el 17, cuando nuestros legisladores, la Comisión del Senado, adopta la fórmula esta, todavía eran proyectos. Pero la fórmula se fue manteniendo hasta que se sancionó también en Suiza una fórmula análoga a la nuestra. Esta historia daría la impresión de que a partir de la sanción de nuestra fórmula, es decir, de 1921, el código se pone en vigencia en 1922, todo este antecedente de tipo patriarcalista, patriarcal abierto, por no decir directamente misógino, desaparece de la legislación. Sí, pero una cosa es que desaparezca de la legislación, otra cosa es que desaparezca de la doctrina y que desaparezca de la jurisprudencia. No desapareció tan fácilmente. Y no desapareció tan fácilmente porque la doctrina nuestra, por aquellos años y hasta mediados, pasado mediados del siglo pasado, pasado mediados del siglo XX, estuvo absolutamente dominada por el llamado positivismo criminológico o positivismo etiológico, es decir, por una suerte de reduccionismo biologista muy propio del siglo XIX, es decir, por aquella escuela de Lombroso, Ferri, Garófalo, etc. Escuela que se enmarcaba, no es que fue italiana solamente, sino que anduvo por toda Europa, Pritchard, Gall, Lacassagne, es decir, médicos que subordinaban el conocimiento penal al saber médico a una pretensión de peligrosidad, pronóstico de conducta, proveniente de una inferioridad biológica. Es decir, un reduccionismo biológico racista, por otra parte, claramente racista, que importamos y que dominó nuestra doctrina muchísimos años. Fuimos bastante prematuros nosotros en traer a nuestras playas esta doctrina. Este peligrosismo, esta doctrina absolutamente peligrosista, este reduccionismo biologista, etc., rechazaba toda posibilidad de relevar como causa de atenuación de pena o de menor pena cualquier capacidad disminuida, cualquier disminución de la imputabilidad, por así decir. ¿Y por qué? Porque consideraban que los semi-imputables, como se les llamaba, eran más peligrosos. Esta idea, cuidado, esto de la peligrosidad, uno dice, bueno, es un invento del siglo XIX. No, lamentablemente debo decir que no, viene de mucho más antiguo, yo diría que está vinculado al renacimiento, por no decir al nacimiento de la ciencia jurídica,
que nace hace 1000 años en las universidades del norte de Italia, cuando se empieza a trabajar teóricamente el derecho de nuevo, y se resucitan los viejos, el código, los libros terribles del digesto, y se empieza a trabajar sobre eso, y se hace una doctrina más o menos, podríamos decir que es algo análogo a lo que hoy llamamos nosotros una culpabilidad de acto, es decir, el reproche que se traduzca en una pena en relación con el ámbito de autodeterminación que más o menos el sujeto tuvo en su momento. Un reproche condicionado, por decirlo muy simplistamente, por supuesto, al mal uso de la libertad del sujeto. Pero, en aquella época, hace 1000 años, obviamente, la misoginia decía la mujer es menos inteligente que el hombre. Y si es menos inteligente, incluso hasta se había inventado una etimología falsa. Se decía, fémina viene de fe y minus, menos fe. Mentira, fémina viene del sánscrito, está vinculada a amamantar. Pero bueno, pero hasta eso, ¿no? Una patraña, por supuesto, incluso etimológicamente, ¿no? Pero si la mujer era menos inteligente que el hombre, entonces, ¿cómo se la podía penar más que al hombre? Con las brujas, ¿no? Y bueno, ahí se inventó la peligrosidad. No es un invento del siglo XIX, es un invento del siglo XIII más o menos. Si ustedes leen el Malleus Maleficarum, van a encontrar que es del siglo XV, fines del siglo XV, pero que es el resumen de todo lo que la primera criminología etiológica que existió en el mundo decía, es decir, la etiología del mal, Satán, en realidad los primeros criminólogos, los primeros etiólogos del mal fueron verdaderamente los inquisidores. Y esto viene de aquella época, solo que, bueno, después se tiñe de ciencia biológica, el saber biológico, el evolucionismo. Spencer le hace decir cualquier cosa al pobre Darwin, en fin, esas cosas. Y finalmente, pero todo esto lo tuvimos vivo hasta más de la mitad del siglo pasado. Yo no soy un fenómeno biológico, pero me estoy convirtiendo de a poco. Pero cursé Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con un profesor que me explicaba lo umbroso. Umbroso, Ferri, la peligrosidad, todas esas cosas. De modo que esto tuvo su consecuencia sobre la jurisprudencia y sobre la doctrina que se hizo en derredor de la cuestión de la emoción violenta. ¿Por qué? Porque un positivista clásico, profesor de derecho penal, Juan P. Ramos, un decidido positivista, al poco tiempo dice, no, la comisión del Senado se equivocó y leyó mal el proyecto suizo. No se trata de excusables, se trata de justificables. Y para ser justificables, solo es justificable lo que tiene un motivo ético. Introdujo la emoción violenta no funciona si no hay un motivo ético. Motivo ético. Es una forma de reintroducir lo que se había sacado en la ley, de alguna manera. Si un conflicto de esta naturaleza tiene lugar, y lo decía Ramos, ¿no? Con toda soltura, lo dijo la jurisprudencia nuestra, si un conflicto de esta naturaleza tiene lugar entre convivientes, no, ahí no funciona la emoción violenta porque la convivencia no está protegida legalmente y se considera que no responde a una finalidad ética como el matrimonio. Entonces, de la existencia de una libreta matrimonial dependía que esto funcionase o no funcionase, aunque el caso fuese exactamente el mismo.
Hubo toda una jurisprudencia que receptó esta teoría de los motivos éticos de Ramos, teoría que no tiene ningún fundamento. Hace unos cuantos años que me dediqué alguna vez en que dispuse en Alemania de todos los volúmenes de los proyectos, a revisarlo, y evidentemente no. La comisión del Senado tradujo exactamente la fórmula que tenemos nosotros vigente, corresponde exactamente al proyecto suizo. Hubo en la comisión, entre los comisionados suizos, quien propuso lo de justificable, pero la comisión lo rechazó y nunca estuvo en ningún proyecto esa fórmula consagrada, ni se consagró finalmente en el Código Suizo. De modo que un error de traducción, una mala lectura de Juan P. Ramos, condicionó durante muchos años nuestra jurisprudencia en ese sentido. Ahora bien, todo esto es una historia penosa, pero que tenemos que tenerla en cuenta porque este artículo 81 de nuestro Código Penal se las trae en varios sentidos. Primero, y fundamental, nuestro código no tiene una fórmula general de imputabilidad disminuida, como tienen otros códigos. Y no las tiene justamente por esa influencia del positivismo en el momento de su sanción. Gracias al destino, Rodolfo Moreno no era un positivista, y nuestro código, bueno, afortunadamente, equilibradamente, eludió bastante la cosa positivista, pese a que habla de la peligrosidad en el artículo 41, y a que introdujo, aunque no lo inventó Rodolfo Moreno, la famosa reclusión accesoria por tiempo indeterminado en los parajes del sur, que ahora está declarada inconstitucional, pero que era una vieja reproducción que provenía del siglo anterior, una vieja reproducción de las leyes de relegación francesas en la Isla del Diablo. Pese a eso, de alguna manera, el resto del texto está, afortunadamente, está limpio de positivismo. Pero una de las consecuencias fue que no tenemos una fórmula general de imputabilidad disminuida. A todo esto quisiera aclarar lo siguiente. ¿Qué quiero decir cuando hablo de imputabilidad? Imputabilidad no es capacidad, no es la total capacidad de delito, no. Eso, quienes entienden que la imputabilidad es total capacidad de delito han generado unos problemas terribles en el derecho penal. Hay un autor que dice que ese concepto de imputabilidad ha hecho que la imputabilidad fuese el fantasma errante de la teoría del delito. Va desde la base hasta más allá de la teoría del delito. Y efectivamente, para los hegelianos, imputabilidad era la capacidad de acción. Es decir, si yo no tengo voluntad, no puedo hacer absolutamente nada. Es decir, cualquier persona que tenga una grave perturbación de la conciencia es incapaz de actuar con relevancia jurídica. Y como es incapaz de actuar con relevancia jurídica, directamente no realiza conducta. Un pequeño inconveniente porque resulta que entonces cualquier persona que tiene una perturbación de la conciencia más o menos grave no puede defenderse legítimamente. Eso tiene incluso consecuencias en cuanto a la teoría internacional, a la doctrina de la guerra justa, etc. Hegel siempre se las trae en este caso. Y bueno, y otros llegan a decir que no, que es una cuestión que no, que el inimputable puede cometer delitos, solo que después vemos si le metemos una pena o una medida de seguridad, pero es un delito completo. Es decir, fantasma errante, va por todos lados. No, realmente en cada estrato analítico del delito, siempre que se requiere algún aspecto subjetivo, algún componente subjetivo para cumplimentar ese estrato, se requiere la capacidad psíquica del sujeto para cumplimentarlo. Es decir, si no tengo voluntad, no realizo acción directamente.
una persona privada de conciencia no realiza acción, alguien en el medio de una crisis epiléptica no realiza acción. Bueno, luego, el dolo, la voluntad realizadora del resultado. Para tener voluntad realizadora de un resultado tengo que estar reconociendo lo que tengo enfrente. Obviamente, eso es capacidad psíquica de dolo. Si soy un esquizofrénico total, que creo que lo que tengo enfrente es un árbol y le doy un golpe al árbol, en realidad es una persona, porque tengo una ilusión, sufro de una ilusión patológica, no puedo tener voluntad de lesionar a una persona. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero si tengo capacidad para todo eso, finalmente, una grave perturbación de la conciencia, de la función sintetizadora de la conciencia, me reduce mucho mi capacidad de decisión o requeriría un enorme esfuerzo que no es posible exigirle a la persona en esas condiciones para tener conciencia de la antijuridicidad de la conducta. Bueno, ahí hay un problema de que no le puedo reprochar a nadie, ese es el asunto. No puedo reprochar. No puedo reprocharle a alguien a quien no le puedo exigir semejante esfuerzo, pese a que tenga voluntad, pese a que comprenda que la voluntad esté dirigida a un resultado lesivo, no le puedo exigir otra cosa si el esfuerzo tenía que ser muy grande para exigirle que adecue su conducta al derecho, que comprenda la antijuridicidad y que adecue su conducta a esa comprensión. Entonces, esta última capacidad, por supuesto, que reconoce grados. Y, naturalmente, que reconoce distintos grados que tienen que ser evaluados. Por eso les decía hace un rato, cuando los jueces preguntan, y le preguntan a los especialistas en la ciencia psi, ¿era imputable o era inimputable? La respuesta correcta del perito es decirle, mire, señor juez, yo lo que le puedo decir es que este señor, que encontré en su casa, subido a la higuera del fondo, disfrazado de juglar y tocando el violín, tiene esta patología, y el esfuerzo que tiene que hacer en esta patología no se le puede exigir. Ahora, es un esfuerzo muy grande, es un alucinado. Evalúe usted si le puede exigir una conducta conforme a derecho o no, porque esa es tarea suya, no la mía. Yo no puedo decirle lo que muchos peritajes dicen, comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones. Esa es la fórmula legal, eso lo tiene que decir el juez. No le puede derivar esa responsabilidad al perito. Y en materia de emoción violenta, hay dos aspectos que son importantes. Uno es la reducción de la capacidad de culpabilidad del sujeto y otro es la motivación de esa reducción. Son dos aspectos distintos. Dos aspectos completamente diferentes. Pero ¿qué es lo que le pregunta? ¿Qué es lo que el juez le pregunta al perito? ¿O qué se entiende por emoción violenta a lo largo de la legislación comparada, apartando todos estos elementos de tipo misógino y de pretendida defensa del honor patriarcal, etc.? ¿Cuál es la característica psíquica del sujeto? Naturalmente, si leemos la doctrina argentina, a partir de aquí, primero la confusión que ha generado Juan P. Ramos. Luego, nosotros salimos del positivismo, por suerte, y bueno, hubo una primera generación de autores dogmáticos, etcétera, que fueron trayendo metodologías alemanas, de dogmática jurídico-penal alemana, etcétera. En una primera generación con
conceptos de culpabilidad bastante descriptivos, en una segunda generación, ¿no? Ya con concepto de culpabilidad normativo, con este concepto de culpabilidad como posibilidad de reproche jurídico, etc. Pero realmente si leemos lo de la primera generación es bastante confuso, pero es bastante confuso porque realmente la teoría, la parte especial, cada delito en particular es una aplicación de lo que se dice en la parte general. Y por ende, si con distintas teorías de la parte general, con distintas teorías del delito, se ha encarado la parte especial, naturalmente va a dar resultados diferentes. No les voy a hacer la historia de todos los resultados diferentes que ha dado en nuestra legislación vigente, en nuestra doctrina, sino que me he de limitar a lo que considero la solución correcta y que por otra parte es la solución que se le dio en la doctrina suiza, de donde sale este dispositivo. Se trata de una previsión especial de un caso de imputabilidad disminuida o de culpabilidad disminuida. Que como les dije, no lo tenemos en la parte general. Después vamos a ver el problemita que trae esto, pero sí lo tenemos respecto del homicidio. ¿Y en qué consiste? El estado de emoción violenta. Que cuando revisamos las legislaciones, le decía, estas legislaciones apartando todos los antecedentes de legislación comparada que hacen a esa pretensión de defensa del honor patriarcal, lo que encontramos, en definitiva, son acciones impremeditadas. Es decir, en nuestro código, la premeditación no es una agravante. En otros códigos del mundo, la premeditación es agravante. Cuando acá se dice periodísticamente con alevosía y premeditación, etcétera, no, la premeditación no es agravante en el código nuestro. La premeditación es una característica del homicidio simple del artículo 79 del Código Penal. No es de ninguna manera un agravante. Pero sí es una atenuante la impremeditación. Impremeditación que no necesariamente es un acting-out, no, por supuesto, ni es un reflejo, no, es una impremeditación, es decir, un estado de alteración del sujeto en el cual tiene una reacción no suficientemente premeditada. Si hay una premeditación, el sujeto fue a la casa, fue a buscar un arma, volvió, etcétera, bueno, directamente se excluye la emoción violenta. Ahora bien, hay muchas acciones impremeditadas que realmente nos repugnarían considerar que atenúan la pena. Cuidado, estamos hablando de personas que no son inimputables, son personas imputables, solo que esa capacidad está circunstancialmente disminuida y como consecuencia de eso, su ámbito de autodeterminación está limitado porque no tiene capacidad de premeditar en ese momento. No de decidir, sino de premeditar. Ahora, un genocida al que se le ponen en duda sus poderes, se le injurian, y el sujeto reacciona y ordena matar a todo lo que tiene presos, impremeditadamente. Si al día siguiente lo piensa, dice, no, me equivoqué, me metí en un lío. Una agresión al honor subjetivo de la persona, etcétera, una verdadera agresión al honor, sí, da lugar a una emoción violenta, pero
si es al honor de matón de barrio, se le puede relevar. Es decir, cuidado, no son los motivos éticos de Juan P. Ramos, no. Pero el estado de emoción violenta que determina la acción impremeditada no puede tener un origen, una motivación que sea aberrante para el derecho. Cuidado que hay una distancia muy grande en que algo sea aberrante para el derecho y que algo responda a motivos éticos. No, cuidado. Puede no gustar, no sé, alguien puede ponerse en un estado de emoción violenta porque le destruyen las plantitas de marihuana. Sí, está bien, pues está prohibido, qué sé yo, no sé todavía. No. Pero bueno, sí. Ahora, a ese estado, no todas las personas llegan de la misma manera, porque hay provocaciones o hay circunstancias que impactan más a una persona que a otra. Sí, efectivamente. Cada uno tiene una sensibilidad que lo puede llevar a una conducta impremeditada conforme a su historia de vida, conforme a su especialidad, conforme a sus antecedentes, etc. Lo que importa es que esa historia de vida no se traduzca después en una motivación de una conducta impremeditada que sea repugnante al derecho. Sujeto que le está pegando a la mujer y se mete un tercero, y usted que se mete porque considera que le está privando de su derecho a castigar a su mujer, por eso entra en estado de emoción violenta. No, cuidado, eso no se puede relevar. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con otra cosa. Cuidado, estoy hablando de las distintas sensibilidades conforme a las distintas intervenciones culturales que puede tener cada uno. Un artista es más sensible a la destrucción de una obra de arte, un pediatra es más sensible, o un pedagogo más sensible a que le peguen a un chico, el que está afeccionado a su mascota, la quieren maltratar, es más sensible, etc. Son distintos roles de la sociedad en la cultura, es perfectamente admisible. Pero, ustedes lo saben mejor que yo, hay 10.000 clasificaciones de la personalidad. Entonces, bueno, cuidado. Hay personas que son más irascibles. Esto se puede valorar, no porque entraríamos a hacer un derecho penal de autor. ¿Qué quiero decir con esto? El viejo Vizcacha, que mata a la mujer porque le cebó mate frío, no es que no se le pueda considerar que actúa en emoción violenta por su personalidad irascible o porque es un psicópata, no, sino porque la motivación es banal, ese es el asunto. Se requiere una motivación relevante. La motivación banal repugna al derecho. Puedo matar al vecino porque el perro me orinó la vereda. No. Porque el chico está jugando a la pelota en la calle. No. Ahí el motivo es banal, directamente, y es repugnante al derecho por su banalidad. Tiene que ser un motivo relevante conforme al rol social, diferentes roles sociales que tenemos todos y a la historia de vida normal que tenemos todos. En ese sentido, sí. Pero esa valoración, ¿quién la hace? Esa valoración la tiene que hacer el juez. El perito le puede decir, sí, la conducta fue impremeditada. Este señor es tremendamente irascible. Pero la personalidad más irascible del mundo, sí, realmente, la motivación del estado de emoción violenta es relevante, serio, es importante. No, yo no puedo, en razón de la característica de personalidad, suprimir la atenuante de emoción violenta. Es decir, la emoción violenta tiene un aspecto que es descriptivo y un aspecto que es valorativo. En cuanto al aspecto descriptivo, en cuanto al aspecto de
la perturbación que lo lleva al sujeto a una conducta impremeditada, eso es materia del perito. En cuanto a la valoración jurídica de la motivación que lo llevó a esa conducta impremeditada, eso es tarea del juez. Lamentablemente, muchas veces no se sabe qué se pregunta. Y entonces eso tiene esas consecuencias. Creo que aburrirlos un poco más va a extender esto demasiado, pero el artículo 81 no se agota ahí, sino que tiene otra cosa que es muy importante desde el punto de vista del patriarcalismo en nuestra legislación, que es toda la triste y lamentable historia de otro inciso del artículo 81 que corrió un destino completamente distinto al de la emoción violenta. En lugar de ir del patriarcalismo a solución más o menos sensata, hizo lo contrario. De una solución poco sensata, que era la original del artículo 21, se corrió al máximo patriarcalismo. Pero bueno, esta es otra historia. En cuanto a lo de emoción violenta, en síntesis, es lo que le acabo de decir, y genera otro problemita, que ya es un problemita para los jueces. Supongámonos que yo tengo una conducta impremeditada. ¿Por qué? Y porque hay alguien que me debe mucho dinero, que yo le entregué mercadería, que soy un comerciante, que estoy por quebrar porque me vienen a cobrar todos. Voy a ver a mi deudor. El tipo me dice, sos un tonto, demandame, dentro de 4 años te voy a pagar. Me saca la lengua, se burla, me pongo nervioso y supongo tengo un cuchillo, tengo un arma, la tengo porque estoy en un medio boscoso, porque se me sale un puma en cualquier lado, en cualquier momento. Saco el arma y digo, no te muevas. Y me llevo el dinero que tiene el sujeto en estado de emoción violenta, en conducta impremeditada. A los 10 minutos, no, estaba loco, ¿qué hice? Tengo una pena mínima de 5 años. Si en el mismo estado de emoción violenta lo mato, no, tengo mucha menos pena. Pequeño problemita para los jueces. ¿Son indicativos los mínimos? Sí, creo que sí. Cuando se dan circunstancias de esta naturaleza, claro que son indicativos. Pero eso no lo admite nuestra jurisprudencia. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, un placer, sinceramente, escucharlo y con la claridad conceptual que siempre transmite estas cuestiones y estos embrollos que tenemos dentro de nuestras prácticas en el ámbito jurídico. Así que pudimos permitirnos un recorrido histórico y con esta claridad con la que nos pudo referir varios conceptos dentro de esta problemática. Voy a posibilitar a que los colegas que nos están acompañando, tanto Gabriel como Silvia y Julián, podamos por ahí intercambiar algunas ideas, algunas reflexiones, así que con todo gusto están habilitados para poder conversar. Gabriel, ¿querés comenzar con...? Bueno, sí, cómo no. Bueno, en principio, el gran placer de compartir este espacio, tanto con Raúl como con Julián y Silvia, y bueno, y también con ustedes, Gabriel y Majo. Pero bueno, recordaba cuando conocí al doctor Raúl Eugenio Zaffaroni hace muchos años, en una charla, una conferencia que dio en la Facultad de Psicología, aún es sede, ¿no?
la sede de Independencia, que si no recuerdo mal era precisamente sobre, se estaba debatiendo en ese momento la posibilidad de la baja de la imputabilidad de menores, ¿no? Se les llamaba así todavía. Y bueno, era un tema que a mí me convocaba mucho. Yo durante alrededor de 20 años o más estuve trabajando en un organismo nacional, justamente en un programa que fue pionero en América Latina en su momento, en el trabajo con jóvenes con causas penales. Se trataba de un dispositivo que se planteaba como alternativa a la institucionalización, ¿no? Un equipo de 50 psicólogos, muchos psicoanalistas, entre ellos, amigos muy queridos con los que transité muchos años. Pero bueno, me parecía muy interesante retomar de algún modo lo que en el encuentro anterior en el que tuve el gusto de participar, Gabriel, que lo que de pronto había aparecido como un tema central en aquel encuentro en febrero, ¿no? Y que parece que tiene plena relación, ¿no?, con la pregunta por la imputabilidad, ¿no?, que tiene que ver con la pregunta en relación a la libertad de acción y el libre albedrío, ¿no? Y hace poquito, conversando con un querido colega y amigo, no sé si lo conocen, es alguien que se viene dedicando, uno de los especialistas más importantes en relación al estudio de la serialidad criminal, que es Luis Di Santo. En una charla hace poquito, hace unos días, me comentaba en una conversación en relación a un episodio en el que termina siendo capturado uno de los asesinos seriales, por lo menos llamado así, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si no recuerdo mal, es un joven adulto, ¿no?, que disparaba desde las terrazas, creo, en el barrio de Belgrano, pero que un día, es el momento en el que lo atrapan, ¿no?, es porque caminando por la calle se cruza con un grupo de jóvenes y de pronto se da vuelta y creo que asesinó a uno y otros quedaron heridos. Bueno, el pequeño detalle que da un testigo ocasional es que esto había pasado inadvertido, ¿no?, en el momento de la detención, es que esos jóvenes, cuando pasaron, estallaron en una carcajada. Chicos de secundaria que pasaban riéndose, ¿no?, de sus propias bromas, pero que en ese momento, para ese sujeto, fue experimentar que estaba siendo gozado por ellos, ¿no? Bueno, después resultó ser que se trataba de un sujeto psicótico, ¿no? Traigo no me quiero extender mucho, tenía también idea de evocar, no sé si tengo un par de minutos más, de evocar un pequeño episodio clínico con uno de los jóvenes con los que yo trabajé. No sé, Gabriel, decime vos. Es un... Sí, Gabriel, tenemos ahí unos minutitos, está previsto. Entonces, le voy a leer, fue un texto que salió publicado en la revista Imago Agenda hace mucho tiempo, un caso en el que trabajé yo, que decía así, ¿no? Entró agitado, media hora más tarde del horario habitual. Balbuceó apenas unas palabras sobre la pelea que acababa de tener con su hermano mayor. Puso el cuchillo sobre la mesa. Por fortuna, a esa hora de la mañana, ellos eran los únicos clientes en el bar. Cabe aclarar que las entrevistas con estos chicos en atención ambulatoria
eran en el mejor lugar posible, ¿no? En este caso era en un bar. Por fortuna, a esa hora éramos los únicos clientes, ¿no? Él me dice, llévatelo vos, por favor, si no lo voy a matar. Y bueno, en ese momento el psicólogo no tuvo tiempo para vacilaciones, con un movimiento rápido guarda el cuchillo en su atallé y recién entonces atinó a preguntarle qué había sucedido. Un buen rato después terminaba la entrevista. El joven dijo que ahora se sentía mejor, que en el momento de la pelea con su hermano se acordó de lo conversado la semana pasada con su terapeuta acerca de las trampas y provocaciones familiares, que eso lo detuvo, ¿no? Ese recuerdo de lo que se había conversado. Entonces se dio cuenta, en medio de la pelea, de que era el horario de la entrevista. Llegó tarde, pero vino lo más rápido que pudo, ¿no? Y cabe aclarar que se trataba de un joven, tendría entre 16 y 17 años, que era uno de los 7 hijos de una mamá en donde todos los hijos eran de distinto padre, y vivían todos con la mamá hasta que el hermano mayor se fue de la casa porque se había puesto de novio, y el momento de la pelea es cuando este hermano se había separado de esa novia, vuelve a la casa y él, este chico que había quedado en el lugar vacante, ¿no? Porque era el segundo, y bueno, esa pelea era por la disputa por ocupar ese supuesto lugar del hombre de la casa, tomando como referencia lo que antes introducía Raúl, ¿no? En relación a, bueno, ciertas sobredeterminaciones. En fin, quería traer esta pequeña viñeta porque parece que ahí toca el punto, ¿no? Yo siempre me preguntaba, en realidad cayó la moneda del lado de recordar esa intervención y venir a la entrevista, ¿no? Pero yo siempre lo pensé como una suerte de milagro, ¿no? Y eso podría haber terminado en un crimen, ¿no? En un fratricidio. Bueno, eso. Dice lo que dice que... Ah, sí. Que en una época yo también, antes que fuera CENAF, era Consejo del Menor, se llamaba acá en Córdoba. Así que también trabajé muchísimo con jóvenes, en ese momento se decía menores en conflicto con la ley penal. También ambulatorio, también me entregaron una vez un cuchillo, donde fuera, después en institutos que eran semiabiertos, etcétera, en consultorio, en la institución donde tenían posibilidad de venir, los traían, pero bueno, semi controlados, digamos, ¿no? Bueno, y mientras el doctor iba hablando, yo no podía dejar de pensar en esto, en lo que, bueno, Gabriel también sabe de lo que hablo, y bueno, los dos Gabriel, mejor dicho, y el doctor, por supuesto que también, en esto de la impremeditación, comparable, digamos, a lo que nosotros llamamos el pasaje al acto, que no es solo en la psicosis, como el chico de Belgrano, claramente, me acuerdo perfecto del caso, y, digamos, pero los psicoanalistas bregamos, abogamos, como quien diría, por, digamos, lejos de, como en algunos casos de Lacan, del principio de la psiquiatría, cuando él toma pasaje al acto, lejos de declarar la inimputabilidad, nosotros los psicoanalistas abogamos de alguna manera en hacerlos responsables subjetivamente de ese acto, aunque sea absolutamente impredecible, absolutamente inmanejable, sino que eso que, digamos, ese malestar, ese brote psicótico, llámenle como les guste en cada caso, lo que nosotros decimos el cacón interno del que necesita aliviarse y, digamos, desembarazarse de eso,
porque está creyendo que el otro es, en el caso que decía el doctor El Árbol, y bueno, se mata a sí mismo, mata al otro creyendo que mata a otra cosa. Digo todo esto para decir que aunque sea impremeditado, y nos parece a nosotros, a muchos psicoanalistas, hay estudios sobre eso y escritos, tendemos siempre a trabajar o a recomendar o a trabajar sobre el cauce de la responsabilidad subjetiva, de que algo de eso después pueda reconocer cómo estuvo, digamos, de alguna manera fuera de cierta ley, porque eso también le da como estatuto de sujeto y lo estabiliza. Si no, puede quedar como infinitizado en los delirios o archivado de por vida en un psiquiátrico, ¿se entiende? Es decir, el hacerlo responsable subjetivo le da una entidad de sujeto y, por decir así, le da otro tipo de dignidad, le da, para no hablar en palabras tan psicoanalíticas, que por ahí hay gente que ¿se entiende lo que digo? Es decir, la responsabilidad subjetiva que va más allá de es imputable e inimputable, se lo deja libre, se lo libera, dónde se lo lleva. Es decir, es otra cosa, ¿no? Algún roce con la ley, alguna marca tiene que tener para saber qué le pasó. Algún día quizás pueda recomponer su historia y saber por qué le pasó. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Gabriel. Habilitamos el micrófono al doctor Julián Cañete. Bienvenido. Sí, un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Y a mí me surge preguntarle al doctor Zaffaroni por qué la mayoría de los autores coinciden en acercar la figura del arrebato que está presente en el ordenamiento jurídico penal español con la emoción violenta. Bueno, en definitiva sí es lo mismo, pero cuidado, el ordenamiento español, el Código Español tiene la fórmula general de la emoción violenta. Es decir, puede apelarse a esa fórmula. Hay alguna dificultad en los códigos que tienen las dos fórmulas. Es decir, de alguna manera la emoción violenta, y el Código Suizo, por ejemplo, sí, tiene la emoción violenta en la parte especial y en la parte general tiene la imputabilidad disminuida. Nosotros no tenemos esa contradicción, es decir, es un caso especial, un caso de emoción violenta, de imputabilidad disminuida, que después se le ocurre legislarlo en especial, en la parte especial. Entonces, nosotros no tenemos la fórmula de la imputabilidad disminuida, pero tenemos la emoción violenta. Entonces plantea la contradicción que plantea al final. Es decir, tenemos una fórmula de coacción calificada por el uso de armas. Supongamos que en el caso que puse, en lugar de llevarse el dinero, le dice, lo apunta y le dice, vengo mañana y si no me pagas te mato. Tiene más pena que si lo matara. Esa es la contradicción que tiene nuestro código. Ese es el problema. Entonces, creo que pese a no tener la fórmula de la emoción violenta, de la imputabilidad disminuida, no podemos admitir republicanamente que un legislador esté tan loco que se le ocurra atenuar o admitir una culpabilidad atenuada cuando se trata de la vida y no cuando se trata de otros bienes jurídicos menos importantes. Entonces, creo que sí es cierto, el juez no puede sustituir al legislador, pero el juez tiene que cuidar que el legislador no sustituya al constituyente. Y aquí creo que está violando el artículo primero de la Constitución. El principio republicano exige que las decisiones de poder sean coherentes, sean racionales, ¿no? Acá está violando la racionalidad directamente. No puede ser un legislador tan loco que dice, bueno, si usted tiene culpabilidad disminuida y mata a otro,
Ah, fenómeno, eso se lo reconozco. Ahora, si afecta a la propiedad o si afecta a la libertad del otro, no. Bueno, eso es contradictorio. Pero bueno, los códigos que tiene la dosis es un caso, tienen una fórmula general de imputabilidad disminuida o de culpabilidad disminuida, y sin embargo, regulan un supuesto particular, ¿no? Pero cuidado, no estamos planteando casos de inimputabilidad, es otra cosa. Ojo, puede haber una emoción violenta que lleve a la inimputabilidad, sin lugar a dudas, y más aún, diría yo, a no tener dolo, más aún a no tener conducta y más aún a morirse. El miedo tiene intensidades que, bueno, desde la alarma, sí, pero hay grados de miedo que son paralizantes directamente. Y hay casos de muertos en la guerra que no se sabe de qué se murieron, y que están enteros, no tienen nada, se murieron de miedo. De modo que sí, la emoción puede llegar a generar una inimputabilidad, sí, exactamente, pero ahí estamos en otro caso, en otro supuesto. También puede un sujeto actuar, bueno, un psicótico es un psicótico, ¿qué voy a hacer? Es inimputable, no hay nada que hacerle. Pero estos son casos donde hay responsabilidad penal, solo que se atenúa la pena, es un atenuante, no es un eximente de responsabilidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, normalmente, yo diría que subjetivamente, la persona que actúa así al rato se arrepiente, es decir, al rato reconoce lo que hizo. ¿Por qué? Porque no lo premeditó suficientemente, ¿no? No, pero sí hay una... normalmente son supuestos de esa naturaleza, ¿no? No estamos hablando de una patología, cuidado. No estamos hablando de... No, es algo que puede pasar a cualquiera. Yo creo que cada uno, conforme a su característica de personalidad, tiene algún punto que si nos tocan, pasa algo. Bueno, depende de por dónde fallemos cada uno, ¿no? Depende de la particular sensibilidad, lo que decía, el particular entrenamiento, la particular sensibilidad por la actividad de cada uno, por bueno, su historia de vida, etcétera, los distintos roles sociales, obviamente. Esto pasa y se reconoce incluso en la afectación del honor, ¿no? ¿Qué sé yo? Si a mí me dicen que toco el violín mal y salen maullidos de gato del violín, me río. Ahora, si fuese el violinista de la Orquesta Sinfónica del Colón, me sentiría profundamente afectado. Eso está en cada uno, ¿no? en su historia, en sus particularidades, ¿no? Que son variables normales. Bueno, no son Doctor, ahí vamos a solicitarle a Majo que pueda trasladar alguna de las consultas que están, digamos, escribiendo los asistentes a este conversatorio. Así es, bueno, muchísimos saludos, agradecimientos, un lujo contar con la presencia del doctor y de los interlocutores. Aquí pregunta Astrid Flavia Reyes, ¿se ha estipulado un tiempo del accionar para que cuadre como emoción violenta? Sí, ahí hay una cuestión jurisprudencial, si la reacción tiene que ser inmediata, es decir, no necesariamente, porque puede suceder lo contrario de lo que estaba explicando el colega. Puedo tener una injuria que en su momento, bueno, no me produjo la reacción de emoción violenta, no me generó ninguna conducta impremeditada, pero a la semana la presencia del sujeto sí me la puede generar, la mera presencia. Depende, depende de las circunstancias, eso lo tienen que valorar ustedes en el peritaje. No, lo que no puede haber es una extensión temporal entre el estímulo y la reacción. Ahora, el estímulo puede provenir de una experiencia anterior, eso es cierto.
Ahora, entre el estímulo y la reacción, no, claro. No, porque si no, no sería una acción impremeditada. Excelente, doctor. Aquí Ezequiel Carmona consulta si una posible solución legislativa podría ser regular el estado de emoción violenta en la parte general del Código Penal para que sea aplicado a todos los delitos. Sí, si tuviésemos una fórmula general de culpabilidad disminuida en la parte general, a mi juicio saldría sobrando, como pasa en muchos códigos. Sí. Pero bueno, se opuso a eso todo nuestro positivismo en su momento y en consecuencia no tenemos fórmula de culpabilidad disminuida en la parte general. Correcto. Bueno, de verdad, doctor Zaffaroni, los colegas, Gabriel, Silvia, Julián, María José, ha sido un placer contar con la participación de ustedes, en particular de Raúl, que siempre responde generosamente ante nuestros requerimientos, y donde siempre podemos conjugar estas cuestiones del derecho con las cuestiones de la subjetividad, ¿no? Tan bien pautadas y tan bien presentadas también por Gabriel y con Silvia, con estos recortes clínicos, y en donde podemos encontrar el sustento por el lado del discurso jurídico en este tipo de conductas. Así que desde ya nuestro renovado agradecimiento, Raúl, y esperamos nuevamente en algún momento del año volver a contar con su participación en este ciclo. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este panel con ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos acostumbrados a las jornadas de la asociación presenciales y a tener la valiosísima presencia del doctor. Y bueno, en este contexto nos podemos reencontrar desde la virtualidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Les recordamos que en 15 días, Gabriel, tenemos... Exacto, en 15 días tenemos otra edición. Así que... Perfecto. Cuando quieran, espero que la próxima sea presencial, así les cobro la cena. Absolutamente, quedó pendiente la cena, Sí, cena show. Bueno, sí. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.